Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Saludos hermanos, les invito a que cantemos Santo, Santo, Santo. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Buen día, hermanos. Doy gracias al Señor porque podemos de nuevo estar comunicados para juntos permanecer algunos instantes frente a la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Nehemías. Nos corresponde hoy día el capítulo 11. Pero demos una miradita un poco al final del capítulo 10, que nos habla de la preocupación que Nehemías tenía respecto al sustento de los que participaban en las tareas del templo. Y dice el versículo 35 del capítulo 10: cada año traeríamos las primicias de nuestras tierras y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras tierras a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades de Judea. Es importante considerar esta preocupación de Nehemías. Él entiende que debe haber gente dedicada a tiempo exclusivo prácticamente para que la gran labor que significaba mantener el templo y realizar el culto a Dios se pudiera realizar sin limitaciones y libremente. Él está consciente de esto. Entonces, la gente que va a estar dedicada allí
debe también estar respaldada con las ofrendas y el apoyo del sustento que ofrecería el resto del pueblo. Y esta fue una preocupación de él y no cesó hasta que dejó todo absolutamente organizado para que esto fuera una realidad. Porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los vasos del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, una gran cantidad de gente responsable de que permanentemente esté el trabajo del culto y que nada falte. Y habla aquí de las cámaras y quizás es bueno darle una miradita a esta situación, pero antes el versículo termina diciendo: no abandonaremos la casa de nuestro Dios, un compromiso. El pueblo estaría entonces encargado de mantener la actividad de la casa de Dios. Las cámaras eran construcciones que estaban alrededor del atrio, eran muchas, eran 93 cámaras dispuestas en 3 niveles, cada nivel con 31 cámaras. Eran los lugares donde se almacenaba el sustento, donde estaban todos los elementos necesarios para el sacrificio, para el servicio del culto, los vasos del templo, las vestimentas de los sacerdotes y las habitaciones de los sacerdotes. Esto de los 3 niveles es importante, hay una similitud. Hoy día el templo somos nosotros, dice la palabra del Señor, sois templos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nosotros tenemos también 3 niveles de conciencia. Está la conciencia, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Pero en todos estos lugares el enemigo está procurando siempre de contaminarnos y de profanar estos lugares que son habitación del Espíritu Santo. Eso pasaba también allí, en el templo, en Jerusalén. Recordemos que Ezequiel fue llevado por Dios al templo para mostrarle la profanación que se había hecho del templo por causa de que los israelitas se habían emparentado con los pueblos paganos y las mujeres paganas llevaban sus dioses y los introducían dentro de estas cámaras. Dios le mostró cómo estaba de la abominación tremenda en estos lugares y le dijo: esto trae una consecuencia terrible, yo abandono el templo. Y este primer templo fue abandonado. Dios salió del templo. Está la descripción allí, cómo se fue retirando lentamente y luego se puso sobre las puertas del templo, como mirando lo que estaba quedando atrás, desprovisto de la gloria de Dios y del poder de Dios, y luego abandonó el templo, que posteriormente fue destruido por Nabucodonosor. Y en este segundo templo está pasando algo parecido. Lo veremos al final en el último capítulo, pero el enemigo está siempre procurando entrar a los lugares que no le corresponden y que son lugares de habitación de Dios y del Espíritu Santo. Llegamos así al capítulo 11 y dice que habitaron los principales del pueblo en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suerte para que 1 de 10 morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes quedarían entonces en otras ciudades. Pareciera ser un detalle sin mucha importancia. Los principales, los líderes del pueblo, iban a estar allí en la ciudad santa, en Jerusalén, donde estaría toda la actividad de la ciudad relacionada con las actividades del templo. Pero había que diezmar al pueblo y
esta 10ª parte del pueblo también habitaría dentro de la ciudad de Jerusalén. Eh, Dice, hay que echar suerte, porque no es fácil decidirlo. Vemos aquí que los que llegan, los que deciden vivir en Jerusalén, están asumiendo una situación de vida con ciertas limitaciones. Ellos van a tener sustento porque el pueblo les va a traer sustento, pero los que están fuera tienen una libertad superior en cuanto al desarrollo de las vidas, de sus vidas, en el aspecto, en el campo de la economía. Ellos pueden realizar sus trabajos, sus negocios y tener proyectos de superación económica. No así los que están dentro de Jerusalén dedicados a la obra del Señor. Hasta el día de hoy ocurre esto. Hay que elegir de repente entre la prosperidad material y el trabajo dedicado a la obra del Señor, que da una prosperidad espiritual que siempre será superior a las cosas materiales. Pero esto entonces había que tomar una decisión y no era fácil. Entonces decidieron echar suerte, es decir, vamos a ver aquí quiénes te quedan. Pero el versículo 2 nos muestra algo bien interesante y dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. La elección debe ser personal, voluntaria. Yo voluntariamente ofrezco mi vida para servir al Señor, dejando la expectativa de las cosas económicas en un segundo plano. Y esto hasta el día de hoy está ocurriendo con muchos hermanos que abandonan aún profesiones con muchas expectativas económicas para dedicar sus vidas al servicio del Señor. Naturalmente que la bendición del Señor no se deja esperar y son hermanos que viven con el gozo, con la satisfacción tremenda de tener sus vidas al servicio de la obra del Señor, que significa ayudar a los perdidos, guiar a los que han desviado su camino y traerlos a los pies de Cristo, ofreciéndoles así un bienestar espiritual eterno, la salvación, la vida eterna. Luego viene acá una lista grande de varones, jefes de familia, que han decidido entonces ofrecerse para la obra del Señor y habitar en la ciudad de Jerusalén. Llegamos así hasta el capítulo 12, que continúa con esta lista, y aquí hace referencia a los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel desde la cautividad hacia la ciudad de Jerusalén. Y se menciona allí Zorobabel, Jesúa, este gran sacerdote, Jeremías, que no es el profeta había muerto ya hacía varios años, y Esdras. Ellos están mencionados aquí como personas que estuvieron preocupadas siempre del bienestar espiritual del pueblo de Israel. Luego en este capítulo 12 y versículo 24 dice que los cabezas de los levitas junto a sus hermanos que estaban como encabezando a este grupo para alabar, para rendir gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, y guardaban entonces el orden de los turnos que les correspondía desarrollar. Luego en el versículo 26 dice que esto ocurrió en los días de un hijo del profeta Jesuá, Joiacim, pero permanecen todavía el gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba. Estos varones, este trío de varones, fueron siempre los que estuvieron preocupados del bienestar, del crecimiento, del despertar, de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Y viene ahora entonces un momento en que Nehemías decide hacer una gran celebración en gratitud a Dios y dedicar el trabajo de la
restauración de los muros, dedicarlo a Dios, ofrecerlo a Dios como un agradecimiento por toda la ayuda que habían recibido para enfrentar múltiples dificultades y estar ya terminando el trabajo de restauración de estos muros. Dice que trajo a los levitas de los distintos lugares de donde los encontró. Algo había pasado, los levitas habían salido de Jerusalén, estaban fuera, estaban en villas lejanas. Seguramente el pueblo ya se había olvidado de su compromiso de sustento. Al final del capítulo 10 dice: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Pero parece que esto se iba diluyendo de a poco y muchos de los levitas tuvieron que salir a buscar el sustento para ellos y para sus familias fuera de la ciudad de Jerusalén. Desde allá los trae Nehemías para esta gran fiesta espiritual, este culto a Dios, y se realizará, dice, con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Todo lo que forma parte del culto. No es un adorno, no es un agregado. El cántico, la alabanza, los instrumentos no son un agregado al culto, son parte del culto a Dios. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta para ser muy cuidadosos y temerosos a Dios cuando estamos participando, ofreciendo, poniendo al servicio del Señor los talentos y los dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Debemos ser conscientes de que esto es ofrenda, es culto, es sacrificio, sacrificio de alabanza a nuestro Dios, dice la palabra del Señor. Y organizó además, dice, 2 coros inmensamente grandes que acompañaron a la gran multitud que estaba celebrando y que subieron a los muros como una actitud de triunfo, de victoria, y caminaron por sobre los muros acompañados por estos 2 coros que él había organizado, hasta llegar a un momento solemne en que, dice el versículo 43, que sacrificaron en aquel día gran cantidad de víctimas e hicieron alegrías, porque Dios les había recreado con grande contentamiento, alegrándose también las mujeres y los mancebos, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Trascendió los muros, trascendió la ciudad, trascendió incluso la provincia de Judea, y fue un testimonio conocido por toda la región, que Dios había dado triunfo a los trabajos de este hombre, Nehemías, que tuvo que enfrentar muchas dificultades para poder realizar su proyecto que había presentado a Dios y que Dios había aprobado. Por eso estaba ya terminándose entonces con éxito. Y el versículo 37 de este capítulo 12 dice: y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba raciones a los cantores, a los porteros, cada uno en su día. Consagraban a sí mismo sus porciones a los levitas, y los levitas compartían sus porciones con los sacerdotes. Todo organizado, todo dispuesto para que hubiera libertad para el servicio del culto en el templo. Llegamos así al capítulo 13, que vamos a introducirlo solamente porque hay varias cosas que tenemos que verlas con un poco de dedicación. Y dice al comienzo este capítulo: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Aquel día, ¿cuándo? No nos dice qué distancia de tiempo hay entre el capítulo 12 y el capítulo 13, pero sí entendemos que es un periodo en que Nehemías estuvo ausente. Y esto lo examinaremos con un poco más de calma en el próximo estudio. Gracias a Dios por su palabra, por tenerla con nosotros, por poder informarnos de la historia del pueblo de Dios
ver cómo somos de débiles y con qué facilidad nos desviamos del camino cuando no estamos tomados firmemente de la mano del Señor, buscando la dirección de Él a través de su palabra. Este libro insiste en que la palabra de Dios es lo fundamental para el éxito espiritual de los hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tener su palabra. Gracias a Dios porque aquí vemos la fidelidad de Dios que está por sobre toda conducta del pueblo de Dios. No somos fieles como Él es fiel, pero Él nos llama a ser fieles y permanecer fieles, porque dice la palabra de Dios que hay que perseverar en la fidelidad hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos ayude para ser fieles en el lugar, en la situación y en la actividad que Él nos ha permitido estar. Gracias al Señor por su palabra. Que el Señor les bendiga. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas, terror. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras. Pero ¿sabías que la Biblia no es solo para adultos? Es para niños también. Y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú sepas. Cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón. Porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia, un niño se le acercó para que lo bendijera. Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús, le dijeron que se fuera. Pero Jesús quiere que los niños vayan a Él. Mateo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Esta es la historia del primer viaje misionero de nuestros amigos Pablo y Bernabé. Como ya sabemos, ellos estaban en la ciudad de Antioquía. Estando ahí, el Espíritu Santo habló a su iglesia y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Los hermanos de la iglesia ayunaron y oraron hasta que llegó el momento de despedirse de sus dos amigos. Así fue que empezó este gran viaje. Pablo y Bernabé viajaban a muchos lugares, incluyendo Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Panfilia, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Atalia. Pasaron muchas cosas y ellos predicaban la palabra de Dios a gente de todo tipo, desde los judíos en las sinagogas hasta las personas gentiles que encontraron en las calles. Algunas de esas personas se burlaban de ellos, les tenían mucha envidia y hasta los corrieron de sus pueblos. En una ocasión lanzaron piedras a Pablo con la intención de matarlo, pero él sobrevivió. En otra ciudad creían que Pablo y Bernabé eran dioses y empezaron a adorarlos. Los dos amigos tuvieron que explicarles que ellos solo eran hombres humanos.
pero sí trajeron noticias del único Dios verdadero. Aún otras personas se gozaban al oír las buenas noticias que Pablo y Bernabé anunciaron, y muchos creyeron en Dios por primera vez. Como pueden ver, nuestros amigos Pablo y Bernabé eran muy valientes. Pasaron muchas cosas, pero todo valió la pena, porque ellos llevaban el mensaje más importante que jamás haya sido anunciado, el mensaje de Jesucristo. Y lo mejor es que nosotros tenemos el mismo mensaje y también podemos anunciarlo valientemente a todo en nuestro alrededor. Esta historia, muy emocionante, tiene un final que quizá nadie esperaba. Después de regresar a su iglesia en Antioquía, nuestros grandes amigos Pablo y Bernabé se separaron, pero Dios tenía un plan y habrá más viajes misioneros aún. Pero esta historia tendrá que continuar en nuestra siguiente plática. Hasta pronto, amiguitos. Hola niños, como acabamos de ver la historia de Pablo y Bernabé, quienes fueron hombres escogidos por Dios para anunciar su evangelio, quién fue Jesús, su vida y muerte y la oportunidad que nos da de ser salvos. Recordemos que Pablo al principio fue un ser muy, pero muy malvado, que dedicaba su vida a perseguir a los cristianos. Sí, a perseguirlos y hasta matarlos. Pero Dios cambió su vida y en ese corazón malvado pasó a ser un corazón que se dedicaba a proclamar el mensaje de salvación. ¿Y qué creen, niños? Pasó a ser un cristiano más. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios!, ¿verdad? También como parte de su misión era viajar por muchos lugares pasando dificultades, tormentas, fueron apiedrados, azotados y hasta encerrados en la cárcel. Pero sabían que ellos no estaban solos, que Dios estaba con ellos. Y con mayor fe y confianza obedecían y nunca se quejaban. Todo lo contrario, cantaban y oraban a Dios en todo momento. Fueron verdaderos misioneros. ¿Saben, niños, lo que es ser un misionero? Bueno, misionero es un hombre o mujer, hijo de Dios por supuesto, que dedica a anunciar el Evangelio de Jesús y se compromete a ese mensaje que sea escuchado en todo lugar. Nosotros también podemos ser misioneros, niños. Podemos hablar a nuestros amigos, a ver nuestros vecinos, compañeros de clase, nuestros profesores y a nuestra familia que no es cristiana. Pero es muy importante que nuestro mensaje sea creíble y para eso debemos ser buenos hijos de Dios, obedientes a su palabra, obedientes a nuestros padres, amar a nuestro prójimo y sobre todo amar a Dios para que el mundo vea que Cristo vive en nosotros. Por eso, niños, debemos siempre orar por esas personas que dedican su vida a ser misioneros, que predican en hospitales, en cárceles, en la calle y en todo lugar, que aman la obra de Cristo. Dios en su palabra nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso debemos esforzarnos y ser valientes. Será hasta la próxima, niños. Bendiciones. Que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Timoteo, renuevelito. Un ministerio tan la fe, tan limpio y tan conciencia. Primero Timoteo 3, 9. 9. Tenga el ministerio de la fe con limpia conciencia. Primera de Timoteo 3, 9.
cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que se me ha sido dado según la operación de su potencia. Efesios 3:7. De cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Efesios 3:7. El cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Efesios 3:7. De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumplan la palabra de Dios. Colosenses 1:25. Soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Colosenses 1:25. De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que se cumpla la palabra de Dios. Colosenses 1:25. De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me ha dado en orden a vosotros cumplir la palabra de Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que